Buenas, mi nombre es José Manuel de León, matrícula 216-5915. Estoy cursando la materia de métodos numéricos en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y el día de hoy vamos a definir los temas de manipulación aritmética de números en la computadora, entre otros. Podemos ver, definiremos los temas de manipulación aritmética de números en las computadoras, operaciones aritméticas comunes, cálculos grandes, suma de un número grande y uno pequeño, cancelación por resta, productos internos, veremos los errores de truncamiento, la serie de Taylor, las aproximaciones de orden cero, teorema de valor medio para integrales, residuo en la expansión de la serie de Taylor y diferencia finita dividida. También trataremos la estabilidad y condición, cálculo numéricamente inestable, error numérico total por equivocación, errores de formulación, métodos para la determinación de raíces sin emplear computadoras, raíces de ecuaciones y la práctica en ingeniería. Manipulación aritmética de números en la computadora. Cuando se realizan mediciones, las lecturas que se obtienen la mayoría de las veces no son justamente iguales, aunque las realice la misma persona, con el mismo instrumento, sobre la misma pieza, en el mismo lugar y de la misma forma. Los errores surgen debido a que nuestros sentidos no son perfectos. De igual forma, puede ser causado por diferentes factores que no podemos controlar, como lo son los ambientales. Otro tipo de errores suelen surgir cuando realizamos operaciones matemáticas con resultados inexactos. Junto con las limitaciones del sistema numérico de una computadora, las manipulaciones aritméticas que se usan con tales números también pueden dar como resultado errores de redondeo. Por consiguiente, veremos cómo afectan las operaciones aritméticas comunes a los errores de redondeo. También veremos manipulaciones que son especialmente propensas a errores de redondeo. Operaciones aritméticas comunes. Los operadores comunes son la suma, resta, multiplicación y división, pero también existen los unarios de asignación y su jerarquía. A causa de que estamos familiarizados con los números de base 10, los emplearemos para ilustrar el efecto del error de redondeo en las operaciones básicas. Los números representan unidades de cosas, pero es posible utilizarlos como solamente números y de esta forma realizar con ellos diversas operaciones que sirven para realizar cálculos que son muy útiles. Por otro lado, el error de redondeo puede implicar errores similares, aunque menos dramáticos. Para llegar a los resultados finales, en ciertos métodos requieren un número extremadamente grande de manipulación aritmética. Además, dichos cálculos a menudo son interdependientes, es decir, los cálculos son dependientes de los resultados previos. En consecuencia, aunque el error de redondeo individual sea pequeño, el efecto acumulativo durante el proceso de muchos cálculos pueden ser relevantes. Suma de un número grande y uno pequeño. Supongamos que se desea sumar un número pequeño, que en este caso sería 0.0010, con un número grande como el 4000, utilizando una computadora hipotética con una matriza de 4 dígitos y un exponente de un dígito. Primero modificamos el número pequeño para que su exponente sea igual al del grande, el cual se corta a 0.4000 por 10 a la 4. Así, resultó lo mismo que si no hubiéramos realizado la suma. Cancelación por resta. Se refiere al redondeo inducido cuando se restan dos números de puntos flotantes casi iguales.
Al restar cantidades muy próximas, se pueden producir errores de cancelación, que suponen la pérdida de cifras significativas correctas en los resultados. Un caso común donde esto ocurre es en la determinación de las raíces de una ecuación cuadrática o parábola, utilizando la fórmula cuadrática. En los casos donde B2 mayor 4AC, la diferencia en el numerador puede ser muy pequeña. En tales casos, la precisión doble llega a reducir el problema. Además, una formulación alternativa puede usarse para minimizar la cancelación por resta. Productos internos. Los productos internos son una operación algebraica que toma dos secuencias de números de igual dimensión, usualmente en la forma de vectores, y retorna un único número. De las sesiones anteriores debe quedar claro que algunas series infinitas son particularmente propensas a errores por redondeo. Por fortuna, el cálculo de serie no es una de las operaciones más comunes en métodos numéricos. Una manipulación más frecuente es el cálculo de productos internos. Esto es esta ecuación que vemos aquí en la pantalla. Esta operación es muy común, en particular en la solución de ecuaciones simultáneas lineales algebraicas. Tales sumatorias son propensas a errores por redondeo. En consecuencia, a menudo es deseable calcular tales sumas como precisión extendida. Los errores de truncamiento. Los errores de truncamiento son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Por ejemplo, se puede aproximar la derivada de la velocidad de un paracaidista mediante la ecuación de diferencia finita dividida. Los errores de truncamiento representan la diferencia entre una formulación matemática exacta de un problema y su aproximación obtenida por un método numérico. La serie de Taylor. Una serie de Taylor es una aproximación de funciones mediante una serie de potencias o sumas de potencias enteras de polinomios llamados términos de la serie. Dicha suma se calcula a partir de la derivada de la función para un determinado valor o punto suficientemente derivable sobre la función y un entorno sobre el cual converja la serie. La serie de Taylor es de gran valor en el estudio de los métodos numéricos. En esencia, la serie de Taylor proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y su derivada en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio. La aproximación de orden cero. La aproximación más ingenua sería una función constante que es igual al valor de f en x0, y0 en todas partes. A esta la llamamos aproximación de orden cero. Esta relación, llamada la aproximación de orden cero, indica que el valor de f en el nuevo punto es el mismo que su valor en el punto anterior. Tal resultado tiene un sentido intuitivo, ya que si x y xy más 1 están muy próximas entre sí, entonces es muy probable que el nuevo valor sea similar al anterior. Teoremas del valor medio para integrales. En el primer teorema tenemos que si la función g es continua e integrable en un intervalo que contenga a y x, entonces existe un punto x entre a y x, tal que obtenemos la siguiente ecuación. En otras palabras, el teorema establece que la integral
puede representarse por un valor promedio de la función g de x multiplicado por la longitud del intervalo xa. Como el promedio debe encontrarse entre los valores mínimos y máximos del intervalo, existe un punto x igual x en el cual la función toma el valor promedio. En el segundo teorema tenemos que si las funciones g y h son continuas e integrables en un intervalo que contiene a y x, y h no cambia de signo en el intervalo, entonces existe un punto x entre a y x tal que obtenemos la siguiente ecuación: diferencia finita dividida. A la ecuación se le conoce con un nombre especial en el análisis numérico, diferencia finita dividida, y generalmente se representa como la siguiente ecuación que podemos ver en pantalla, donde a fi se le conoce como la primera diferencia hacia adelante y a h se le llama el tamaño del paso o incremento. Esto es la longitud del intervalo sobre el cual se realiza la aproximación. Se le llama diferencia hacia adelante porque usa los datos en i e i más 1 para estimar la derivada. Estabilidad y condición. La inestabilidad en un cálculo es un fenómeno que se produce cuando los errores de redondeo individuales se propagan a través del cálculo incrementalmente. La condición de un problema matemático relaciona su sensibilidad con los cambios en los datos de entrada. Se dice que un cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico. Estas ideas pueden estudiarse usando una serie de Taylor de primer orden. Esta relación se emplea para estimar el error relativo de f de x como en esta ecuación, y el error relativo de x está dado por esta operación: error numérico total. El error numérico total es la suma de los errores de redondeo y de truncamiento. Los errores de truncamiento decrecen conforme el número de cálculos aumenta, por lo que se encara el siguiente problema: la estrategia de disminuir un componente del error total lleva al incremento del otro. En general, la única forma para minimizar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas en la computadora. Adicionalmente, hemos notado que el error de redondeo aumentará debido a la cancelación por resta o debido a que en el análisis aumente el número de cálculos. Errores por equivocación. Son los errores por negligencia o equivocación. Las computadoras pueden dar números erróneos por su funcionamiento. Actualmente, las computadoras son muy exactas y el error es atribuido a los hombres. En los primeros años de las computadoras, los resultados numéricos erróneos algunas veces se atribuían a las fallas de las propias computadoras. En la actualidad, esta fuente de error es muy improbable y la mayor parte de las equivocaciones se atribuyen a fallas humanas. Las equivocaciones llegan a ocurrir a cualquier nivel del proceso de modelación matemática y puede contribuir con todas las otras componentes del error. Es posible evitarlos únicamente con un sólido conocimiento de los principios fundamentales y mediante el cuidado con el que se enfoque y diseñe la solución del problema. Las equivocaciones, por lo general, se pasan por alto en el estudio de métodos numéricos. Errores de formulación.
Los errores de formulación o errores de modelamiento pueden ser atribuidos a lo que se podría considerar como un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación imperceptible es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Métodos para la determinación de raíces sin emplear computadoras. Antes de la llegada de las computadoras digitales, se disponía de una serie de métodos para encontrar las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes. En algunos casos, las raíces se obtenían con métodos directos, como se hace con la ecuación del punto 2.1. Sin embargo, existen ecuaciones como esta que se resuelven directamente y aparecen muchas más en las que no es posible encontrar su solución. Por ejemplo, incluso una función tan simple como f de x igual a e menos x no se puede resolver en forma analítica. En tales casos, la única alternativa es una técnica con solución aproximada. Raíces de ecuaciones y la práctica en ingeniería. Aunque las raíces de ecuaciones aparecen en el contexto de diversos problemas, son frecuentes en el área de diseño e ingeniería. En la tabla punto 2.1 se muestra un conjunto de principios fundamentales que se utilizan comúnmente en trabajos de diseño. Como se expuso en el capítulo 1, las ecuaciones matemáticas o modelos provenientes de estos principios se utilizan para predecir los valores de variables dependientes en función de variables independientes y los valores de parámetros. Observe que en cada caso las variables dependientes representan el estado o desempeño del sistema, mientras que los parámetros representan sus propiedades o su composición. Un ejemplo de tales modelos es la ecuación obtenida a partir de la segunda ley de Newton, usada en el capítulo 1 para la velocidad del paracaidista. Aquí vemos la tabla punto 2.1 que habla de los principios fundamentales usados en los problemas de ingeniería. Vemos que en los principios fundamentales está el balance del calor, el balance de masa, el balance de fuerza, balance de energía, leyes de Newton del movimiento y leyes de Kirchhoff. A cada una le vemos variables dependientes como la temperatura, la concentración o cantidad de masa, la magnitud y dirección de fuerza, cambios en los estados de energía cinética y potencial de un sistema. Vemos también la aceleración, velocidad y la posición, y vemos la corriente y voltaje en circuitos eléctricos. Y como variables independientes vemos que en la mayoría tenemos tiempo y posición. En la última, que es la ley de Kirchhoff, solo vemos el tiempo. Hasta aquí mi exposición, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.